La curiosidad humana ha sido un elemento concomitante. Continuamente, el ser humano ha sentido una gran curiosidad por los fenómenos paranormales y sucesos inexplicables. En esta ocasión, voy a platicarte sobre los misterios que hay detrás de un exorcismo, así como también las categorías del mismo. Lucas 4:35. Y Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces, el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él. Olis bolis creyolis, yo soy Eli Montserrat y te doy la bienvenida a este video. Así que sin más dilación, comenzamos. Existe una gran diversidad significativa dentro de esta práctica de origen religioso, como podría llegar a ser una manifestación, una opresión, infestación, vejación u obsesión. Es importante aclarar que la palabra exorcismo le pertenece como tal al catolicismo, ya que cuentan con un elemento bastante inusual, y me estoy refiriendo al libro del rito, que se remonta en sus orígenes desde el año de 1614, pero no fue hasta el año de 1999 que el Vaticano decidió reexaminar este libro. Dentro de estas manifestaciones se encuentra la infestación, de la cual puede referirse a la presencia de un espíritu humano, o mejor conocido dentro del catolicismo como un alma en pena. Usualmente esta suele presentarse de manera recurrente, y es uno de los fenómenos más comunes. Estas manifestaciones suelen venir acompañados de un olor bastante putrefacto y fétido, así como también vienen en compañía de diferentes plagas, como moscas, ratones, gusanos, cucarachas, entre otras cosas. Las presencias de estas entidades suelen estar confinadas, es decir, que suelen encontrarse en un círculo de un radio de unos 6 metros aproximadamente. Esto quiere decir que si la persona ha muerto de una manera trágica, violenta, no puede avanzar más allá de donde perdió la vida. En caso de tener este tipo de presencia, la Iglesia recomienda el uso de sacramentales. Estos pueden ser velas benditas, agua o simplemente la bendición del lugar. Las almas suelen marcharse sin oponer resistencia. En estos casos, es muy poco improbable que se pueda encontrar la presencia de fuerzas demoníacas involucradas, ya que los espíritus buenos no necesitan de la posesión de alguna persona, animal o algún objeto inanimado. Aunque suene como una idea bastante descabellada, es posible, ya que hasta los animales, un caso de esto sería los perros, por ejemplo, pueden llegar a ser poseídos por entidades. Cuando en una infestación existe la presencia del maligno, suele exhibirse de una manera muy violenta y destructiva en el lugar. Por ende, se encargará de destruir los vínculos familiares y así ganar un poco más de terreno día con día. Aunque la pregunta aquí es ¿por qué una presencia necesitaría o quisiera tomar posesión de un hogar? La religión tiene una explicación y lo atribuye a que al maligno le gusta poseer la tierra, así como a su gente, con la finalidad de llevarlos al desconcierto, para no mencionar otras cosas un poquito más antisonantes. Para que pueda llevarse a cabo la manifestación del Quisín, popularmente conocido en la parte sureste del país, es decir, ahí por Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Para esto, el Quisín necesitará un permiso. Hay diversas maneras de otorgárselo. Pueden ser prácticas de origen ocultista, maleficios, brujería o el simple hecho de invitarlo hacia el hogar. Hay una manera muy probable y puede sonar algo bastante curioso, pero cuando una puerta se abre, no es correcto decir «bienvenido, adelante, pasa», porque realmente no se sabe si esa puerta realmente ha sido abierta por una corriente de aire. Así que es muy importante tener cuidado con este tipo de cosas. Pueden llegar a pedirle a los ángeles que posean su cuerpo para que puedan hacer sus bendiciones sobre uno. Porque esto también puede considerarse como una invitación para el maligno. Hay que tener
mucho cuidado con este tipo de entidades, ya que pueden llegar a ser bastante engañosas y mentirosas. En muchas ocasiones se harán pasar por algún familiar fallecido, como la abuelita o un tío. Bueno, y en casos mucho más complejos, se aprovecharán de la comunicación a través de los espíritus por medio de la adivinación. Esto llevará a la persona a generar un vínculo con esta entidad. La opresión es cuando una manifestación rompe la barrera de lo intangible, es decir, que pasa a ser algo físico. Hay un contacto directo con esta entidad. Pueden llegar a aparecer hematomas, rasguños, 3 rasguños, 3 golpes. El número 3 es algo muy común, es algo muy recurrente dentro de los sucesos paranormales, y esto tiene que ver con el maligno, según la religión, ya que él toma el número 3 a manera de burla. En las historias bíblicas se ve muy presente la hora en la que Jesús fallece. Esto es por ahí de las 3 de la tarde. También el número 3 está relacionado a la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no es una simple coincidencia o casualidad, o el hecho de levantarse entre 2 y 3 de la mañana. En esta etapa de opresión, la entidad querrá tener más control e interacción con la persona. Intentará embaucarla para ganarse la entrada. Y en el momento en el que se le deniegue, inmediatamente irá en contra del individuo. Es necesario agotar todas las explicaciones mundanas antes de afirmar o asegurar que podría tratarse de alguna entidad maligna. Antes de entrar más a detalle, quisiera platicarle de uno de los momentos que se encargó de darle más visibilidad a este fenómeno. Este momento fue el discurso que hizo el Papa Pablo VI el 15 de noviembre de 1972. Dicho discurso causó gran revuelo dentro del Vaticano. Uno de los momentos que fue un punto culminante fue la película del Exorcista. Creo que muchos de ustedes recordarán dicha película, que muchas personas salieron corriendo vomitando de la sala de los cines. El Vaticano no suele preservar registros de los padres exorcistas y más específicamente de los casos. Es algo con lo que todavía se tiene mucho tabú. Es algo que prefieren mantener guardado, es algo que no suele comentarse mucho a los futuros jóvenes que aspiran a ser sacerdotes. Es algo que muchos padres todavía toman a broma. Y es curioso cómo un padre no puede creer en la presencia de un ser maligno. El exorcismo es una oración oficial hecha en el nombre de la Iglesia, a diferencia de las oraciones de liberación, que son algo mucho más personales, pero si se realizan con fe, pueden llegar a obtener muy buenos resultados. Usted no crea que el exorcismo es algo feo o espantoso, no, realmente no. Es una plegaria, es una oración en la cual se le pide liberar a un individuo y obligarle a la presencia que abandone el cuerpo, según las palabras del Padre Fortea. Antes de iniciar un exorcismo, es necesario que el padre, como las personas que van a ayudar dentro del mismo, se hayan confesado con anterioridad, porque se sabe que hay casos en donde un padre fue a realizar un exorcismo y cuando estaba en el proceso de la oración, la entidad se dirigió hacia él y le dijo: ambos sabemos que te gustan mucho las mujeres. Hace algunos años yo tenía un amigo que aspiraba a ser seminarista. Su familia estaba muy feliz porque él iba a convertirse en padre. Su familia es muy religiosa. Él me comenta que en una ocasión, como parte de las actividades del seminario, les tocaba acompañar al padre o al arzobispo a dar misa en estos lugares, en estos grupos de apoyo a las personas con adicciones. Este padre tenía una amistad muy grande con uno de los muchachos que se encontraba en un proceso de recuperación. Eran muy amigos, casi siempre se les veía platicando, riendo, antes, durante y después de terminar la misa. Eran bastante amigos. Pero en una ocasión,
El padre se percató de que este joven salió de la habitación, salió sudando, empapado en sudor. Fue algo bastante extraño. El lugar sí era muy caliente, era un lugar muy cerrado y no habían ventiladores, por lo cual muchas personas estaban sudando, pero no a ese nivel. No es el nivel de estar bañado, chorreando en sudor. Después de un rato, este conocido vio como también el padre se fue. Finalizó la misa, los padres bajaron, empezaron a guardar sus cosas. Cuando estaban a punto de irse, les dijeron que por favor fueran a buscar al padre, que ya tenía rato que se había ido y ya era tarde, ya se les hacía tarde, tenían que regresar nuevamente al seminario. Este conocido fue con un compañero que también estaba aspirando a ser sacerdote. Y empezaron a recorrer toda la iglesia, fueron al patio, volvieron a pasar por el altar, por la sacristía, pero aún así no la encontraban. Después de un rato de estar caminando por todo el lugar, pasaron por un pasillo bastante oscuro y solitario, y este pasillo los llevó a unas habitaciones, y se dieron cuenta que el padre estaba hablando con alguien, estaba hablando con un señor, y de pronto empezaron a escuchar lamentos, y la cosa se puso muy fea. Así que ellos decidieron acechar a ver qué estaba pasando. Así que se acercaron a la puerta y pusieron su oreja junto a la puerta de madera. De pronto, escucharon como alguien les dijo: «Yo no voy a decir nada hasta que ellos no se quiten de la puerta». Ellos se asustaron muchísimo por lo que estaba pasando y se quitaron. Entonces escucharon la voz del sacerdote que los llamó y les dijo: «Pasen». Ellos, al entrar a la habitación, sintieron un frío horrible como en las películas. Él me comenta que las mesas se empezaron a mover y esta persona que estaba poseída tenía una voz muy distinta, tenía una voz bastante grave, bastante fea. Y él comenta que esta entidad los empezó a maldecir. Empezó a decir barbaridad y media, les empezó a insultar, muchas cosas. Entonces, esta entidad que se encontraba dentro del muchacho se quedó viendo fijamente a este conocido. Él comenta que se sintió muy mal, se sintió vacío, se sintió culpable por sepa qué cosa. Entonces el padre le dijo que por favor se retirara, y así pasó. Días posteriores a este incidente, el padre lo citó en su oficina y le dijo que si de casualidad conocía al muchacho. Él dijo que no, que era la primera vez que lo había visto. El padre le dijo que esta entidad parecía conocerlo a él. Así que le preguntó si había tenido algún suceso fuera de lo normal, y él contestó que sí, efectivamente, antes de entrar al seminario había tenido ciertas presencias negativas dentro de su casa. Su mamá decidió colgar una medallita de San Benito, de esas que venden a las afueras de la iglesia. Días después de colocar la medallita, se percataron que donde estaba pegada a la pared estaba humeada, como si hubieran agarrado un encendedor y el humo se hubiera impregnado en la pared. La medallita estaba totalmente verde, se había deteriorado muy rápido. Y no crea que se trataba por la humedad, no, era algo fuera de lo normal. En una ocasión también comenta que se encontraba estudiando para un examen y tenía una repisa del lado derecho donde solía acomodar todos sus libros. Ya era bastante tarde cuando en eso escucha cómo se cae un libro. Al fijarse, se dio cuenta que había una Biblia tirada. En ese momento tuvo bastante miedo, porque él no suele dejar las cosas tiradas y mucho menos dejarlas a medias. ¿Y por qué solamente la Biblia se habría caído? Habían infinidad de libros que también pudieron haberse caído, pero solo se cayó ese libro en específico. También en su casa hay diversas manifestaciones y bueno, eso ya será tema para otro video. Il fatto che avevo cominciato il percorso di liberazione, poi andavo un giorno a una messa perché cercavo aiuto, già ero seguita da un sacerdote. Antes de iniciar el ritual del exorcismo, el padre empezará colocándose su estola. Es esa tipo bufanda que lleva colgado cuando va a dar las confesiones o va a empezar la misa. Esto es un símbolo importante, ya que hace referencia a su cargo sacerdotal.
Junto con esto, portará un crucifijo y agua bendita que es su sacramental, el cual se presume de llegar a causarle cierto tipo de dolor a las presencias y obligarlo a acatar sus órdenes. Tener el nombre de la presencia es una ventaja significativa, ya que con este se puede llegar a realizar una oración específica, que tendrá mucho mayor impacto. Por el lado contrario, la entidad hará todo lo posible para evitar que consigan el nombre. En ocasiones es imposible controlar a la gente poseída, ya que se ponen de una manera muy violenta. Por ende, terminan recurriendo a la ayuda de curas que desean aprender y perfeccionar su ministerio como exorcistas, así como también la asistencia de personas laicas. En una manifestación violenta, se puede llegar a requerir la ayuda de entre 6 a 8 personas, que ayudarán a tener a la persona bajo control, evitar que se autolesione, así como también lo van a ayudar si la persona babea, si la persona se vomita, entre otras cosas. Cuando finaliza la oración, continuamente termina el estado de trance. El individuo vuelve a ser una persona normal y tranquila. San Alfonso de Ligorio menciona que no siempre se puede llegar a una liberación como tal, pero se obtiene un gran beneficio. Algunas personas, aún sin estar totalmente liberadas, han conseguido cierto grado de autonomía, que pasa desapercibida por su peculiar condición, y pueden llevar una vida bastante normal, y solo necesitarían de 2 a 3 sesiones por año. Claro que hay casos mucho más complejos, del cual pueden llegarse a extender hasta 10 años. Hay un caso, el caso de una monjita, que lleva poseída más de 30 años. Y esto también es algo muy importante, porque ninguna persona, ni bautizados, ni los niños, personas adultas, padres, sacerdotes, nadie está exento de llegar a ser poseído. Obviamente esto no es un fenómeno recurrente, algo común, no, de hecho no es bastante extraño, casi no suele pasar, pero eso sí hay que tener muchísimo cuidado. Dentro de la iglesia es muy común atribuir santos patrones, pero dentro del fenómeno del exorcismo es una excepción, ya que no se cuenta con un patrón como tal, pero se le considera protector colectivo a San Benito, que fue un monje, y en dado caso que la oración no tenga alguna influencia muy grande, se suele recurrir a Santa Catalina de Siena, que también se le ha atribuido muchísimos exorcismos. Para llegar a ser exorcista es necesario ser un padre. Según los derechos canónicos, el obispo tiene que nombrar a un sacerdote exorcista. Este tiene que ser un sacerdote de oración, culto, equilibrado y de buena reputación. Cualidades que todos deberían de tener. Y tristemente, no todos tienen. Aunque también hay sus excepciones. Por ejemplo, Juan Pablo II se le atribuyen algunos exorcismos. La iglesia no habla abiertamente de esto, pero se sabe ahí entre voz a voz que esto ha sido posible. Lo mismo con el Padre Pío. El Padre Pío no es un padre exorcista, pero sí se le considera un santo. Él tenía una peculiar condición, contaba con estigmas. Los estigmas dentro del ámbito religioso pueden llegar a ser vistos de dos maneras. Una manera puede ser vista como un milagro, como obra divina del Señor. Y del otro lado puede tratarse de algo maligno, puede ser obra del mismísimo Satanás. A este padre se le condenó casi toda su vida, ya que era acusado de que él mismo se hacía esas llagas en las manos. Los estigmas son las mismas llagas que sufrió Jesús durante la crucifixión. Cuando el padre levantaba la copa para dar la bendición, sus manos empezaban a sangrarle. Durante toda la misa sus manos le sangraban. Él usaba unos guantes. Esto hacía que las heridas que tenía en la mano se taparan y así no pudiera manchar las cosas del altar. Se comenta que después de su muerte exhumaron su cuerpo y para sorpresa de muchos, el cuerpo del Padre Pío estaba intacto. Y esto no fue algo natural, ya que el cuerpo había pasado por muchos años. No era algo reciente, no era algo de que habían exhumado el cuerpo 2 años después de su muerte, 3 años después de su fallecimiento, no. Tenía muchísimos años. Después de un tiempo se le catalogó como un santo. Es curioso cómo ciertas personas, sin tener el título de ser exorcistas, pueden llegar
hacer la liberación de una persona. Las causas para que una persona pueda llegar a ser poseída son muchas y muy diversas. Puede tratarse desde el usar el tablero Ouija, sesiones espiritistas, alguna maldición o darle entrada a estos seres. Mai, non la tocchi! Non la tocchi! Non soffrirti male nell'inferno e di andare nell'inferno eterno. Sin duda alguna, los exorcismos pueden llegar a ser una práctica bastante extenuante y aún así seguir siendo un misterio para nosotros y para la misma Iglesia. Certezza che ci sia la presenza del demonio succede soltanto verso l'esorcismo. Si provocano delle reazioni. Antes de irnos, quiero agradecerle muchísimo a Cecibel García, que me hizo llegar bastantes presentes desde la Ciudad de México. Uno de estos detallitos fue este dibujo que tengo acá, que pienso que voy a colgar aquí atrás, y si no, la voy a poner en la repisa de aquí arribita. Y también quiero agradecerle muchísimo al tío Julio, que también tiene un podcast que se llama Musicalmente Paranormal, que me ha estado apoyando bastante y la semana pasada me ayudó con los comentarios. De igual manera quiero agradecerle muchísimo al podcast del buen Paco Arias, podcast extra anormal, así como también y claramente quiero agradecerle muchísimo al narrador del podcast de Hablemos de lo que no existe, ya que ha sido una persona que me ha estado orientando desde el inicio 1 que hicimos la colaboración hasta el momento de hoy. De igual manera quiero agradecerle al grupo de Paranormal Meet y al podcast paranormal del buen Fepo. Así que bueno, les deseo una lindísima noche, les deseo unas lindas pesadillas y no olviden que pueden seguirme a través de mis redes sociales. A mí me encuentran en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube como Eli Montserrat. Próximamente también voy a estar en diversas plataformas de podcast, todavía estoy checando ese pequeño gran detalle. Y recuerda que tú y yo tenemos una cita los días lunes a las 9 de la noche y nos estamos viendo, amor. Te deseo un lindísimo inicio de semana y nos vemos próximamente. Chao, chao.